Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Les saludamos desde Jerusalén, desde la misma ciudad vieja que ha sido escenario en tantas ocasiones de disputas y enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Estamos en la terraza del Hospicio Austríaco, un mirador privilegiado sobre una ciudad que acoge los símbolos de tres de las religiones que aquí conviven, desde el Muro de las Lamentaciones, importante para los judíos, hasta el Santo Sepulcro, símbolo indiscutible del cristianismo, pasando por la mezquita de Al-Aqsa, indispensable para la religión musulmana. No es solo un choque de religiones, es un choque cultural que significa perfectamente lo que significa esta ciudad en la que nos encontramos. Desde hace mucho tiempo el conflicto larvado entre árabes e israelíes ha marcado el devenir de Jerusalén, pero quizá nunca tanto como ahora. Ha hecho la comunidad internacional esfuerzos históricos para conseguir una paz duradera, pero insisto, nunca como ahora el asedio israelí contra los palestinos había sido tan devastador. Lo que Israel está haciendo en Gaza solo tiene un objetivo: eliminar de la zona a los palestinos, matar a muchos de ellos y expulsar a los que consigan sobrevivir para que Israel siga pudiendo conquistar territorio, que es una práctica que conoce perfectamente bien. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. La noche ha vuelto a ser de intensos ataques sobre la Franja de Gaza. Recordemos que el objetivo, y para lo que están siendo llamados desde hoy mismo miles de reservistas, es el ataque final sobre la ciudad de Gaza. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. ¿Cuál es el balance de estas últimas horas? Pues se eleva ya 17 los muertos en el centro de la ciudad de Gaza solo en lo que llevamos de martes, en unos ataques en los que el ejército israelí está añadiendo cargas explosivas para derruir directamente torres de vivienda. Sigue su plan para avanzar hacia la toma definitiva de la ciudad y el exilio forzoso del más de 1 millón de palestinos que quedan en ella. Sobre las ruinas del centro salían esta mañana algunos vecinos a intentar conseguir lo más preciado: agua potable y alimentos. También en Han Yunis el ejército ha matado a otras 5 personas. Además, el Ministerio de Salud de Gaza asegura que en las últimas 24 horas han muerto otras 9 personas por desnutrición. Son ya 70 desde la declaración oficial de hambruna. Decía Nico que hoy empiezan a incorporarse miles de reservistas y entre ellos empieza a haber un cierto movimiento de resistencia para reincorporarse a filas. Sí, contaremos la historia del grupo de soldados reservistas que han desertado porque, como nos ha contado la SER, uno de ellos, Eyal Fidel, no están de acuerdo ni con los planes militares de Netanyahu ni con seguir matando niños palestinos. Debe terminar ya, porque vemos que nada importante ya ocurre en Gaza. Vemos que los secuestrados no vuelven en acciones militares, solamente en acuerdos con Hamas. Y también pues no quiero matar a niños palestinos por nada, solamente porque este gobierno quiere prolongar la guerra y su poder. Hoy se incorporan 40.000 reservistas al ejército de Israel. No es este que escuchamos el único movimiento que se resiste a los planes de Netanyahu o que es contrario a ese asedio sobre los palestinos en Gaza. Aquí en Israel hay una ONG, se llama B'Tselem, que es de las pocas, vamos a decir prácticamente la única, que... Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Ángeles. De las pocas que denomina genocidio lo que está haciendo el primer ministro en Gaza. Exacto, de hecho solo hay 2 organizaciones que se han atrevido a hacerlo y una de ellas efectivamente es B'Tselem, de las más longevas aquí en Israel en la denuncia de la política de apartheid del Estado hebreo sobre la población palestina. Advierten de que el apoyo al gobierno de Netanyahu y a sus ministros ultras, que han llamado al exterminio del pueblo palestino en Gaza y también en Cisjordania, convierten a la sociedad israelí en una sociedad genocida, pero que la crítica a esa política es legítima, no es antisemitismo. It's not the Jewish people who's committing genocide. It's Israel Said, state. responsable de educación de esta ONG, explica en declaraciones a la SER que es el gobierno israelí, no el pueblo, no la ciudadanía de este Estado, quien conduce el genocidio. Nadie está libre de convertirse en un villano, a pesar de haber sufrido un horror semejante, nos dice Said, para explicar que el Estado de Israel sea ahora el ejecutor después de ser víctima del Holocausto. Sentencia que será la historia la que juzgue a esta nación.
Les decía que hoy vamos a hacer este tramo de Hoy por Hoy desde la terraza del Hospicio Austríaco, en plena ciudad vieja de Jerusalén. Un espacio lleno de vida. Habitualmente, hasta el 7 de octubre de 2023, recibía miles de visitas de turistas y que ahora tiene una fisonomía muy distinta. Fernando Bayo estuvo paseando ayer por ella. Fernando, ¿qué te contaron sobre todos los tenderos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Ángel? Sí, pues los tenderos de esta vía dolorosa donde nos encontramos, uno de los ejes vertebradores de la ciudad vieja de Jerusalén, que revela una imagen bastante poco habitual. Lo escuchas, es el silencio en estas calles empedradas donde habitualmente había voces de turistas, de locales que venían a hacer la compra. Ahora faltan esas voces extranjeras, antes bulliciosas y plagadas de turistas. Como decimos, estos comercios amanecen hoy cerrados, muchos de ellos, y con caras largas entre quienes se mantienen abiertos al público, como Marcel, que vende reliquias religiosas en una tienda que fundó su abuelo. 5 In a day. No, the only month. 5 rosaries in 1 month. Solo ha vendido 5 rosarios en el último mes por culpa de la guerra. Dice que ha espantado a su clientela habitual. También un vendedor de souvenirs, Tufaj, con el que acabamos de hablar hace unos minutos y que nos comentaba su deseo de que los turistas regresen. No tengo mucho dinero, no puedo vivir. Yo quiero turismo, gracias a Dios. Como él, Yunis, el dueño de una tienda de refrescos muy cercana a la entrada de la explanada de las mezquitas. Antes pasaban por su comercio muchos turistas buscando agua fría, aperitivos, pero ahora apenas tiene clientes extranjeros. El lamento se repite en varias tiendas de la zona, en cafés, en puestos de dulces y hasta en un pequeño hotel justo enfrente del lugar donde tú te encuentras, el Saladin Boutique Hotel. Before, always foreign people. We don't have local, okay? But during 2 years and su recepcionista, Basil, nos cuenta que antes de la guerra en Gaza la mayoría de los clientes eran extranjeros, pero que ahora casi todos los turistas son locales que aprovechan que las calles están menos tranquilas para visitar Jerusalén. We have 8 rooms. Yeah, it's small, aún así, de sus 8 habitaciones anoche solo tenía 2 ocupadas y esa, Ángels, es la tónica habitual de los últimos 2 años. Según datos del Ministerio de Turismo israelí, la caída de los visitantes extranjeros ha llegado al 66% durante el primer tercio de este año. Y sobre los movimientos diplomáticos, Bélgica ha anunciado esta madrugada que reconocerá al Estado palestino, como han hecho antes Australia, Canadá, Francia o Reino Unido. El ministro de Exteriores belga ha anunciado en sus redes sociales que su país formalizará este reconocimiento en la Asamblea General de la ONU, que comienza la semana que viene en Nueva York, y ha explicado que esta decisión incluye sanciones contra empresas israelíes o la declaración como personas non gratas de 2 ministros ultras del gabinete de Benjamin Netanyahu. A las 8:30, en cualquier caso, vamos a volver desde Jerusalén para seguir contándoles desde aquí el genocidio contra Gaza. Ahora vamos a repasar las otras noticias con las que empieza el martes. Estas ya desde Madrid. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Pues en un minuto vamos a seguir desde aquí con el resto de esa actualidad, que empieza con lo que dijo anoche el presidente del gobierno. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Estuvo Pedro Sánchez anoche en Televisión Española, era la primera entrevista que concedía en un año, y habló de las investigaciones contra su mujer y contra su hermano. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así, de que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando 2 personas por el mero hecho de ser familiares míos. Presidente, ¿me está diciendo que hay jueces que están en guerra con el gobierno? Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Hay jueces que no cumplen la ley, jueces que hacen política. Dentro de 4 días, el viernes, se celebra uno de los actos más solemnes del año, que es la apertura del año judicial. Es en el Supremo, lo preside el rey y va a tener ya la presencia del fiscal general que está imputado, y ahora van a planear estas palabras del presidente. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Será de alguna manera, Guille, la frase que marca el inicio del curso político, que hoy además va a tener la foto de Salvador Illa reuniéndose en Bruselas con Carles Puigdemont? El gobierno intenta con ello un acercamiento con Junts, aunque también en esa entrevista Sánchez ya anticipó anoche que piensa seguir adelante con la legislatura, aunque no tenga los apoyos para sacar adelante las cuentas. Sí, el presidente quiere que quede claro que el gobierno va a hacer todo lo posible para intentar cumplir con ese mandato constitucional que le insta a presentar los presupuestos ante el Congreso de los Diputados, pero en la Moncloa
Moncloa no quieren generar tampoco demasiadas expectativas. Son conscientes de que las posibilidades de aprobarlo son escasas, dependen de dos socios que el Ejecutivo considera imprevisibles como Podemos y Junts. Así que por si no lo logra, Sánchez deja claro que la aprobación de esas cuentas es algo deseable pero no determinante para la continuidad de la legislatura, algo que defendía ayer en esa entrevista en Televisión Española. Por tanto, quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. El Gobierno empieza hoy a mover las fichas para lograr ese objetivo, sacar adelante las cuentas, algo a lo que, según fuentes del Ejecutivo, reconocen que ayuda a la foto que se va a producir del encuentro entre Illa y Puigdemont. La Moncloa va a aprobar hoy mismo esa quita de la deuda económica que pactó, autonómica que pactó con Esquerra Republicana. Guille, gracias. Hasta luego. Son, por tanto, varias citas importantes para empezar el curso. Hoy mismo, la reunión de Illa con Puigdemont será en Bruselas. La quita de la deuda, 83.000 millones, estamos hablando, en el Consejo de Ministros, que empieza en poco más de una hora. Y esas palabras de Sánchez de anoche, sobre las que, por cierto, tuiteó anoche Alberto Núñez Feijóo. Dice: Sánchez ha ido a la televisión pública a descalificar a jueces que investigan a los suyos y a contarnos que podría seguir sin aprobar presupuestos. Esto no es una anomalía democrática, es ya un peligro para España. Antes, Feijóo había anunciado que está estudiando la forma de prohibir por ley las prórrogas ilimitadas de los presupuestos. Él propone que una segunda prórroga suponga automáticamente la convocatoria de elecciones, aunque hay que explicar cómo va a proponerlo, es decir, qué cauce legal. Feijóo, que centra sus primeros mensajes de la temporada en el gobierno y también en la migración, consciente del ascenso de Vox en las encuestas. David Junquera, buenos días. Buenos días. Dice Feijóo que él no comparte muchos de los postulados de Vox, pero hay ciertas cosas en las que se va pareciendo a base de subir el tono. Ahora ya no le cuesta nada asociar inmigración y delincuencia. Que el descontrol migratorio beneficie a quienes acudan a España con el objetivo de no trabajar o de incumplir las leyes. Tanto que ya habla de vía libre. España es una nación abierta, pero lo que no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia. Llega a decir el líder del PP que se están instaurando medidas y leyes distintas a las de España. Ni puede ser instaurar y obligar a ideas distintas de las ideas que imperan en nuestro país. Y preguntado por esas leyes o ideas, responde así. Todas esas leyes que afectan, por ejemplo, a la dignidad de la mujer, que provienen de otras latitudes. Promete el líder del PP que con ellos las fronteras estarán defendidas y en Génova están convencidos de que la preocupación por este tema es transversal y no solo afecta al votante de derechas. Jerusalén, donde sigue la programación especial que ayer nos llevó al Círculo de Bellas Artes para hablar en la ventana de inmigración, de vivienda y para, ya en hora 25 por la noche, explicar sobre el territorio cuáles son ahora las urgencias de los pueblos que se quemaron en la ola de incendios que fuimos describiendo este verano. Ahora que los incendios se han apagado es cuando la gente que advirtió de su abandono más reclama ayudas, más pide atención para poder salir adelante. Lo hizo, por ejemplo, Álvaro, es un apicultor de Flechares de la Valdería. Bueno, pues es muy duro de contar. Y es un tema que hay que aguantar el tipo para saber lo que es llegar a tus colmenares y ver alfombras de 2-3 centímetros de cadáveres. Hablar con otro vecino que nos pasamos el año cuidando de nuestros animales y tener que rematar las vacas a mazazos. Porque con la uña le quitas la piel y al sujetarle la cabeza para que no sufran, te quedas con el cuerno en la mano porque están completamente quemados. Es muy duro lo que hemos vivido, muy duro. Puedes recuperar los testimonios en cadenaser.com, lo que fue recogiendo Aymar sobre el terreno. Por ejemplo, esto le explicó Abel. Destrozados, la palabra es esa. Destrozados porque, bueno, es el sueño de una vida y estuvimos completamente solos. Eso es lo que más nos ha afectado, por encima de un poco de todo. Aquí no hubo un medio de extinción, aquí no hubo un helicóptero. No hubo un solo bombero. Estábamos con amigos del pueblo, con familiares. Algunas de las voces que pudimos escuchar a lo largo de la jornada en el inicio de esta nueva programación aquí en la SER. De la crónica del mundo, la actualidad está en la reunión que ha empezado esta mañana, poco antes de las 6, entre los presidentes de China y de Rusia que se han encontrado en Pekín. Ya saben que Xi Jinping está aprovechando una cumbre en Shanghái para afianzar un contrapoder mundial a Estados Unidos y engrasar su alianza con Putin y con Modi, el presidente de India. Mañana va a ser el desfile en Tiananmen por el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y allí estarán tanto Putin como Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Y eso mientras aquí en Europa se está investigando si fue Rusia, como se sospecha, la que interfirió el GPS del avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. De momento, dicen en Bruselas que van a incrementar las medidas de seguridad. Corresponsal Enrique García Pozo.
Buenos días. Desde Bruselas hablan de intimidación y señalan directamente al Kremlin. Tanto la Comisión como las autoridades búlgaras trabajan con esa hipótesis, que Rusia sea la responsable del sabotaje que obligaba al aterrizaje del avión de la presidenta con el sistema de navegación del GPS desactivado, aunque nunca estuvo en riesgo la seguridad de von der Leyen, explican desde el Ejecutivo Comunitario. El comisario de Defensa y Espacio, el lituano Andrius Kubilius, ha anunciado que Bruselas va a reforzar los satélites en órbita terrestre baja y a mejorar la detección de interferencias. El sabotaje se ha producido en el marco del viaje de la presidenta a los países limítrofes con Rusia y Bielorrusia y días después de los ataques en Kiev que afectaron a la oficina de la delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana. Y el otro punto de interés es Venezuela. Nicolás Maduro ha respondido, así ahora lo escucharán, a la decisión de Estados Unidos de incrementar su presencia militar en el Mar Caribe. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Y aquí en España el Ministerio de Sanidad pide a los pacientes que toman algún betabloqueante que vayan al médico antes de dejar de tomarlo. Son fármacos que hacen latir el corazón más despacio, que mejoran el flujo sanguíneo y por eso se emplean para tratar, por ejemplo, la presión alta, las arritmias, los infartos. Pero fue noticia este fin de semana un estudio español que concluyó que este tratamiento no servía para nada en algunos casos o incluso que podía ser perjudicial. Lo que pide Sanidad es que antes de tomar cualquier decisión vayan antes al médico. Mariola Lourido. El Ministerio de Sanidad se muestra muy crítico con el estudio del Centro de Investigaciones Cardiovasculares que concluye que los pacientes que han sufrido un infarto no complicado no necesitan tomar beta bloqueantes porque no les aporta ningún beneficio. En declaraciones a la cadena SER, el secretario de Estado Javier Padilla pide mucha prudencia, dice que no se pueden retirar estos medicamentos a la ligera. Pero hay que tener muchísimo cuidado a la hora de tomar decisiones en base a un solo estudio, por muy novedoso que sea, cuando llevamos varias décadas recopilando evidencias sobre cuál es el papel de los betabloqueantes en las diferentes patologías cardiovasculares. Por eso hay que ser muy prudentes sobre cuáles son las recomendaciones que se hacen, especialmente a nivel individual. Padilla califica de cantos de sirena hablar de un cambio de paradigma en el tratamiento del infarto. El ensayo se publicó este fin de semana en prestigiosas revistas como The Lancet y se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.